Hey, mira, la verdad es que la religión juega un papel central, importante, incluso para muchos trascendental en la vida de cada persona, porque es un elemento de la vida de cada ser humano que dependiendo cómo te relaciones con él, pues tu vida va a caminar de una manera u otra. Y quiero comenzar estableciendo de manera muy rápida qué se define como religión. Mira, aquí una definición rapidita es que la religión es un sistema de creencias y prácticas que relacionan a las personas con lo sagrado, lo espiritual o lo trascendente. Las religiones pueden incluir la veneración a un ser supremo, la realización de rituales y la existencia de un código moral. De nuevo, sabemos, y para cualquiera es fácil entender, que las religiones tienden a dictar cómo tú vas a vivir tu vida. Pero la tarde de hoy, o el día de hoy, o la noche de hoy, o la mañana de hoy, según como tú estés viendo en el momento que tú estés viendo este video, pues no vamos a estar hablando de las religiones, sino de posturas de las personas creyentes que nos alejan de la verdad, en este caso de Cristo, que es la religiosidad. Hay posturas que se basan o que vienen teóricamente desde nuestra creencia religiosa, que se convierten en actos que se distan mucho de la verdad de Cristo en la vida de cada uno de nosotros o lo que se intenciona para la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos haciendo eso el día de hoy? Hay una escena nueva para la quinta temporada de Chosen en la cual se ve un concilio de los fariseos y los saduceos, siendo los fariseos aquellos, ¿verdad?, que eran los eruditos de la ley y los hombres de fe y de religión en la época de Jesús, los cuales creían en la resurrección, y los saduceos también se basaban en el Torá y toda la palabra de Dios para su época, pero ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, esa es una escena muy interesante en la cual se ve lo que la Biblia menciona de que los fariseos estaban en esencia planeando matar a Lázaro luego de que Jesús lo había resucitado por cómo Jesús había ganado terreno en el pueblo por haber resucitado a Lázaro. La Biblia solamente menciona rapidito de que los fariseos estaban haciendo ese plan. Esta es una escena extra bíblica, como siempre te lo digo, extra bíblica. Esto no es Biblia, esto no es para que vayamos diciendo, no, y cuando estaban planificando la muerte de Lázaro, fulanito dijo, porque ninguno de esos detalles lo tenemos en la Biblia. Esto es una escena extra bíblica que viene a llenar ese espacio para la serie de Chosen. Pero es una escena, mejor dicho, muy interesante, y sobre todo que nos permite extraer algunas enseñanzas, específicamente cuatro, de cómo la religiosidad viene en contra de nosotros. Así que te pongo de inmediato la escena de The Chosen y entonces te voy a comentar estos cuatro principios una vez lo veamos. Bueno, pues mira, esa es la escena de la temporada 5 de The Chosen. Vemos clarito lo que está pasando ahí, el complote en contra de la vida del pobre Lázaro, que no tenía nada que ver con el asunto de Jesús, salvo ser su amigo y haber sido resucitado. Y uno ve una escena como esa, y no sé si te pasa lo que me pasa a mí, que uno como que se quilla, uno como que se quiere molestar, uno es eso fatal, y mira, cómo están ahí, en contra del maestro, y cómo va a ser, y el pobre Lázaro, uno como que se llena como de una ira, y como que se levantan sentimientos, por decirlo de una manera, en contra de los fariseos, porque estaban equivocados, porque no reconocieron a Jesús, y todo ese tipo de cosas. Pero lo importante del video de hoy es entender que ninguno de nosotros estamos exentos a caer en posturas como esas. Ninguno. Porque todos podemos caer en religiosidad y por ende entender que tenemos la razón absoluta en un tema y entonces errar en posturas que tomamos, en acciones que hacemos y todo ese tipo de cosas. Y yo sé que esto es un tema delicado y un tema medio peligroso, porque no estoy atacando las religiones, repito, estoy atacando la religiosidad, las posturas de corazón, cuando no entendemos plenamente el corazón de Dios y creemos que algo que creemos o entendemos lo es el todo, y por ahí entonces empezamos a actuar dándonos quizás permisos que no tenemos que darnos, permisos que son contrarios a la esencia misma de lo que el Evangelio nos enseña. Entonces, como te dije, rápidamente, para no hacer esto muy largo, te voy a poner algunos fragmentos que los voy a buscar aquí para que podamos ver juntos entonces cuatro principios rapidito que te lo voy a ir tirando
sobre cómo la religiosidad nos hace tanto daño. Presta atención a este primer fragmento de unos 40 segundos. Este detalle, lo primero que vemos es que ellos están muy preocupados porque Jesús estaba fuera de su jurisdicción, no respetaba los precedentes, no respetaba las formas de ellos. Una de las trampas de la religiosidad, o una de las cegueras que nos imparte la religiosidad, es que todo aquello que no se parece a nosotros, entonces lo descarto. Todo aquello que no se conforma a la forma o a la expectativa que yo tengo de cómo deben ser las cosas, entonces lo descarto por el hecho de que no se parece a lo que yo veo o a lo que yo entiendo o como yo percibo o creo que deben ser las cosas. En nuestras iglesias podemos tener diferentes personas que prediquen con estilos diferentes, uno mucho más calmado, uno mucho más fogoso, uno mucho más estendroso. Y pueden haber gente que descarten a algunos predicadores por la forma en la que predican, en vez de estar atento a la esencia, a lo importante que es el mensaje que llevan, no la forma en la que, en lo que lo llevan. Y yo sé que el tema de la forma de, por ejemplo, de un predicador, de nuevo, basándonos en ese ejemplo rapidito, nos puede hacer conectar más o menos dependiendo de mi propio estilo, de lo que yo responda. Pero ahí es que tenemos que ser amos de nosotros mismos y decir, espérate, no, no, no. Como dijo David en un momento, óyeme, alma mía, alaba a Jehová y recuerda todo su beneficio. O sea, nosotros somos maestros de nosotros. No puede ser, bueno, este predica muy lento. Ese como que no tiene unción. Como si la unción fuera eso, ¿eh? Entonces, no, yo no le pongo atención. O mira, ese vocea mucho, entonces, ay, no, ese es lo que está en emociones. De nuevo, tenemos que estar atentos al mensaje, no a la forma en la cual se nos entrega un mensaje. De nuevo, eso es solamente un ejemplo. Yo espero que tú puedas extrapolar de otras cosas, pero todo aquello que no se parece a mi forma, a lo que yo entiendo como debe ser, entonces lo descarto y lo desecho. Y puede haber mucho de Dios en una forma diferente, pero yo entonces no llevarme esa bendición por el hecho de estar atento a las formas. Seguimos aquí entonces, el otro fragmento también es bien interesante. Mira esta parte ahora. And what have you done about it? Actionable proposals, gentlemen. The matter of the ghost of Bethany. The preposterous notion that Jesus the Nazarene called forth from the tomb a man 4 days dead and decaying, raised to life. The witnesses are few, but vocal. What is so odious to you about the resurrection? What affront does this present to God's law? Torah only requires 2 or 3 male witnesses of sound mind and body. Once again, you misunderstand me, Rabbi. I myself have witnessed his signs, most of them harmless. But such wonders also cloud people's judgment. Otro detalle, aquí lo están discutiendo de que se dice teóricamente de que él levantó un hombre de los muertos y el otro, Joseph, el otro personaje, le dice, óyeme, pero el legista de esa época lo declaró muerto, se notarizó esa acta, hay testigos, el Torá necesita 2 o 3 testigos valederos, o sea, hombres en su sano juicio que testifiquen lo mismo para que eso tenga peso de ley. Había todo un indicativo de que efectivamente Lázaro había sido levantado por Jesús de entre los muertos. Pero el otro fariseo no lo aceptaba porque la religiosidad no nos deja ver lo que está al frente de nosotros. La religiosidad no nos permite ver las cosas de Dios por lo que son. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo vemos las cosas por el lente de nuestra religiosidad. Vuelvo al primer punto. Si las cosas no se conforman a lo que yo entiendo, entonces busco mil excusas y mil explicaciones para no aceptar lo que realmente es de Dios. Y estoy pensando ya incluso en teoría conspirativa, como vimos en ese video. Entonces, ese es el segundo detalle, esa es la segunda trampa. Ten cuidado que la religiosidad no te esté cegando e impidiendo ver las cosas realmente como son por el preconcepto que puedo tener yo de las cosas. Entonces, vamos al tercer punto. Este punto es muy interesante. Mira entonces otra trampita que nos presenta la religiosidad. Detalle. Aquí hay que mencionar lo del notario y todo ese tipo de cosas. Em, Fíjate que en esta parte del intercambio vemos más del segundo punto, cómo no se reconoce lo de Dios y se empiezan a buscar excusas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la religiosidad no puede explicar
el obrar real de Dios, en este caso el obrar milagroso de Dios, buscamos la lógica para hacer sentido. No, no, no. Es que el Lázaro se metió en la tumba y duró días esperando que su amigo le voceara para entonces salir, porque todo esto era una treta, todo esto era un teatro. O sea, como en su mente por su religiosidad no computaba el asunto de la verdad de que realmente Dios podía haber levantado a Lázaro entre los muertos, en este caso Jesús. El problema era que ellos no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios o como quien él decía que era. Entonces metieron lógica para no aceptar el obrar real de Dios. Tercera trampa o tercera ceguera poderosa en nuestra contra de la religiosidad. Cuando nuestra religiosidad no puede explicar el mover de Dios, entonces usaremos nuestra lógica para buscarle sentido a aquello que yo estoy al final no aceptando. Dios podía caminar al frente de ellos y no lo van a reconocer como Dios. Bueno, pasó. Jesús caminó al frente de ellos y no lo reconocieron como quien él era. Es importante que también tengamos muy pendiente eso, muy pendiente eso. La religiosidad nos ciega, nos cega, no nos permite ver las cosas como son, buscamos justificación y eso nos aleja del plan de Dios. Ahora vamos con la cuarta trampa de la religiosidad. Y esta es quizá la más peligrosa de todas, porque sobre esta que te voy a mencionar ahora se basa todo lo otro. Así que vamos a ir rapidito. Vamos a ir con otro, vamos acá. Joyita. Yo soy de la creencia que toda postura religiosa, fíjate que estoy diciendo postura religiosa o religiosidad, no religión, toda postura religiosa que no está sometida a la verdad de Cristo se sostiene por nuestro orgullo. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las trampas de la religiosidad es el orgullo sobre el que se basa. Eh, y vamos a hacer, a decir que vamos a estar dispuestos a ejecutar cualquier plan con tal de que lo mío, mi entendimiento, mi postura se mantenga. Porque es duro reconocer, mira, por tantos años, por tantos meses, por tantos días, yo estaba equivocado y poner reversa. Es muy duro. Para cualquier ser humano reconocer que estaba equivocado es difícil. Pero el orgullo es un veneno fatal, fatal para nuestra vida de fe y nuestro entendimiento pleno de las cosas de Dios. Fíjate que cuando venimos a los caminos, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo primero que tiene que pasar es una aceptación de mi condición deficitaria, de que no soy suficiente, de que lo necesito a Él, de que yo solo no he podido ni voy a poder, entonces me acerco y pido perdón y pido que Él sea mi Rey Salvador y someto mi vida a Él. Lo primero que se da una ruptura de mi orgullo, pero aunque yo me someta al Señor, el orgullo puede seguir operando en otras áreas de nuestro corazón. Y cuando defendemos posturas religiosas, típicamente lo que está pasando es que nuestro orgullo nos está cegando para ver y para actuar de manera correcta. Cuando no podemos pedir perdón, el orgullo típicamente está en funcionamiento. Cuando no reconozco las cosas de Dios, porque yo lo había entendido de una manera diferente, y cuando de repente se me demuestra por la palabra, por un consejo, por una prédica de que no es como yo creía, tengo una decisión que tomar. O digo, no, mira, yo estaba equivocado y tomo la postura correcta, o me mantengo en una posición entonces religiosa de no, eso no es así, el pastor está predicando algo, o es que él no tiene el entendimiento que yo tengo yo, y empezamos a decir una de disparate para mantener esa postura. Entonces te dejo esas cuatro trampas o cegueras que nos produce la religiosidad. Como siempre, yo lo que espero es que estos videos te sumen a ti. Aquí en cierto punto de vista estamos para expresar nuestra opinión. Mi nombre es Píndaro y yo deseo que podamos acercarnos cada vez más al Señor de una manera correcta, porque la misma palabra lo dice, que Él lo que quiere es que lo conozcamos plenamente a Él. Porque cuando lo conocemos plenamente a Él, de repente nosotros quedamos plenamente revelados en quiénes somos en Él y nuestra vida cambia. Mientras mejor, más profundo y más conozcamos al Señor de manera correcta, mejor va a ser nuestra vida. Y recuerda que no hablo solamente sobre esta tierra, sino también esa vida eterna que ya está en cada uno de nosotros. Así que
Espero que te haya servido. Déjame respetuosamente tus comentarios. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú no estás de acuerdo? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? Hablemos un poquitico de esto. Déjame tu me gusta si esto te sirvió de algo y suscríbete, que estamos detrás de los primeros 1000 para ver si llegamos a esa primera meta y logramos monetizar el canal. Como siempre, deseo que hasta que llegue el próximo video quedes con gracia y paz. Y aquí al ladito, YouTube ahora te va a proponer unos videos que seguramente se alinean a lo que tú estás deseando. Así que hasta la próxima. Bendiciones y paz. Cuatro trampas.